Bueno, pasemos a la tercera pregunta que queríamos hacerte. En general, en los estudios sobre presupuesto participativo no se le presta mucha atención a qué tipo de proyectos surgen de la participación de la ciudadanía. Más bien, las investigaciones se centran en ver diseños institucionales, por ejemplo, ¿no? Se quedan como un poco antes de las prácticas. Sin embargo, los proyectos pueden decir mucho sobre los límites y sobre el alcance de la herramienta. O sea, qué tipo de cosa puede surgir de ahí. Entonces queríamos preguntarte, ¿cuáles te parecen que pueden ser proyectos o indicadores de presupuesto participativo con la lógica de democratizar la democracia? O sea, de un presupuesto participativo más fuerte. Mira, tú estás levantando aquí un tema que, de mi punto de vista, es uno de los puntos más débiles en la investigación sobre presupuesto participativo, como bien lo dicen en la pregunta. Los estamos estudiando desde una perspectiva de procesos, pero no de productos, no de resultados, no de realmente si esos proyectos son mejores que los que resultarían sin presupuesto participativo. Entonces, te puedo hablar desde una perspectiva muy clara que hicimos una evaluación que coordiné y fue publicada en inglés y en portugués sobre exactamente analizar 20.000 proyectos en 20 ciudades para ver realmente qué había pasado y cuáles eran los resultados, ¿no? Lo cual es, nunca hubo tal trabajo, duró 2 años. Y acabo de terminar ayer uno con 15 ciudades sobre 4.900 proyectos para ver aquellos que tenían una contribución sobre el cambio climático, la adaptación y la mitigación. Y creo que es un campo muy pesado, porque tú tienes que tener las listas, los valores, ver los que están realmente... Que de mi punto de vista, para entender la lógica proyecto-producto, esa dialéctica, es esencial. Y creo que esto falta. Estamos perdiendo el anclaje en la dinámica de proyectos. Entonces, creo que detectaste ahí una de las preguntas para mí que son centrales. Llamó la atención mucho a los investigadores sobre esto, diciendo que ustedes no ven el resultado. ¿Será mejor o no? ¿Por qué vamos a decir que es mejor si no cambia la vida de la gente? Bien. Respondiendo a tu pregunta, mira, es una respuesta al mismo tiempo operativa e institucional. Como bien dicen a nivel de los presupuestos participativos argentinos, muchos son proyectos de proximidad, proyectos a nivel del barrio. Esto se inscribe en una tradición de democracia de proximidad. Sí. Y esto es lo que yo llamo un proyecto de presupuesto participativo de participación comunitaria. Es el communitarism en inglés. Y pretendo que es bastante reaccionario, no bastante, pero que tiene un riesgo reaccionario si se queda ahí. Y si al mismo tiempo que tenemos una participación comunitaria, no pasamos a una participación ciudadana. Es decir, a una capacidad de decidir más allá del barrio o del lugar donde vivo. Porque si no, tú puedes tener una ghettoización del presupuesto participativo. Mejorar condiciones sin alterar las relaciones de la ciudad fragmentada. Entonces, eso es un desafío político de radicalización. Por lo tanto, veo que proyectos que están discutiendo o que te permiten tomar decisiones sobre la ciudad como un todo y no solo sobre el barrio donde vivo, son muy interesantes. Esta mixidad de tener... ¿Quieren que pare? Porque estoy viendo que hay un teléfono por ahí. ¿Quieren que pare? Creo que ya el teléfono que estaba sonando creo que ya dejó de sonar. Ya, perdón. Ok, entonces continúo. Sí, continúa. Sí. Entonces, mira,
Mira, continúo. No, lo que que quiero decir es que lo que me parece interesante es tener un mix entre proyectos locales, inmediatos, barriales, de participación comunitaria, pero que esas mismas personas puedan incidir sobre la ciudad como un todo, la ciudad más allá de su espacio, repensar la ciudad como un todo. Proyectos a escala de ciudad. Es lo que hace Lisboa, que una parte de la plata va a uno, la mitad, y la otra va a los barrios. Lo que hace Es lo que, perdón, sus 2 no se millones, escuchó, sí, que no se escuchó lo que hace, ¿qué experiencia? sí, mira, hay varias, pero por ejemplo, en Lisboa, en Portugal, ¿no? Que fue la primera capital europea con presupuesto participativo desde 2008 y que lo ha sido manteniendo desde esta época, la mitad del dinero se iba para proyectos de ámbito municipal y la otra mitad se iba para proyectos barriales. En París es la misma dinámica. Proyectos locales, proyectos a escala de ciudad, participación comunitaria, participación ciudadana. Es muy empoderador. Molina de Segura, 1 millón para proyectos de ciudad, 70.000 habitantes allá, y 1 millón dividido entre los 5 distritos. Entonces, esos proyectos, más allá del espacio barrial, me parecen portadores de radicalización. Los que, te diría, aquellos proyectos que permiten hacer una inversión de prioridades sociales dirigido a grupos normalmente excluidos, inversión de prioridades sociales o inversión de prioridades territoriales, yendo a los lugares históricamente olvidados. Hablábamos de las zonas rurales de Cuenca, en los Andes, pues históricamente han sido las zonas olvidadas, o prioridades sociales, proyectos para el beneficio de los migrantes, de las comunidades migrantes sin estatuto en Taiwán, me parecen portadores de radicalización, de emancipación. Son, de mi punto de vista, muy, muy, muy interesantes. Lo que sí, hay un trabajo de Vicente Barragán, mi colega de la Universidad de Sevilla, que hizo un estudio sobre un buen número, 3.000 o más proyectos, tanto de Sevilla como de 2 ciudades más, en Uruguay y en Santo Domingo, sobre este tema. Y fíjate que pues son muy pocos los proyectos que él piensa que son transformadores, es decir, constructores de derechos o emancipadores fuertemente. Es importante porque son de las pocas investigaciones. Lo otro, cuando decía, son todos aquellos proyectos que están yendo en contra de la lógica del mercado, de la lógica hegemónica. Y doy un ejemplo. Cuando veo una tendencia actual, que son los proyectos de presupuesto participativos que van consolidando agricultura urbana o la transformación de parques en espacios de producción local, lo cual con el coronavirus va a ser un tema muy fuerte. ¿Ya? En el momento en el cual un territorio, y me recuerdo del tema en Rosario, un territorio tradicionalmente rural va a ser un country, ¿no? Y los llaman, ¿no? Los country, ¿no? Los gated communities en Argentina. O va a ser un espacio para fortalecer agricultura urbana, esparcimiento con personas de tercera edad, para cultivar, para socializar en espacios públicos. Tú estás yendo en contra de la lógica del mercado. Y esto, de mi punto de vista, radicaliza la democracia, porque esos espacios van a ser nuevas ágoras de construcción de un otro poder ciudadano. Todo lo que va en contra de la privatización de un espacio público, me recuerdo muy bien en Sevilla, había una pelea muy grande para transformar la Plaza de Hércules, una plaza histórica del centro, en estacionamiento para tener todos los cafés alrededor
construyendo la nueva zona Hype, ¿no? De restaurante. Pues el presupuesto participativo ha permitido que ahí se plante árboles, de transformar la plaza en una plaza, lo cual ha dado otros tipos de café, pero no al servicio de los que tenían el coche, sino más bien a los que vivían ahí. Y esto me parece un proyecto que va en contra de la lógica hegemónica y por lo tanto tiende a crear condiciones de democratización. En tu pregunta, y me gustaría terminar con esto sobre el tipo de proyecto, fíjate que veo a través de los 30 años un valor por habitante en el presupuesto participativo que está tendiendo a ser cada vez más bajo. Hace 30 años no era incomún tener presupuestos participativos cuando se dividía por el número de habitantes del orden de $100 por habitante por año. Hoy son totalmente la excepción. En la última serie que acabo de hacer, tienes Cuenca, cuando se suman rural y urbano, que está a más de $100 por habitantes, pero después viene San Pedro García de México, cerca de Monterrey, con 42, 35, pero muchos están abajo de $5 por habitantes. Entonces hay una tendencia a una especie de fragmentación del presupuesto que hace que microproyectos de proximidad van a ser la consecuencia, pero es la consecuencia. Es hacer esas migajas, yo diría. Y veo que el $10 por habitante por año es una especie de plataforma a partir del cual tú puedes pensar otros tipos de proyectos que son portadores de más radicalidad. Pero esta reflexión sobre el P de presupuesto y no solo sobre el P de participación me parece esencial para responder a tu pregunta. Y para mí hay 4 condiciones para poder radicalizar la democracia, ¿no? y en presupuesto participativo, y que puede ser una forma de mirar los proyectos. La primera es que puedan elegir, que no solamente se elijan proyectos, sino que se elijan delegados para formar comités, consejo de presupuesto participativo, pero que la democracia participativa en los presupuestos participativos sea para la construcción de un poder comunitario, ¿no? Eso es uno. El otro es dejar la capacidad instituyente a los habitantes, que puedan decidir de las reglas del juego y por lo tanto del tipo de proyecto que quieren que esté elegible. Si son temáticos, si son a escala de ciudad, de distrito o de barrio. Pero esa capacidad instituyente es portadora de radicalización. Que haya valores importantes, lo decía, y que tengan un componente de democracia directa, es decir, que quien decide es quien participa.